Ok, ¿qué tal? Yo soy Grace Cáceres, es un gusto estar aquí, un gusto poder compartir un poquito de mi conocimiento para el aporte de ustedes y toda esta información, toda esta recaudación de investigación la estoy realizando en el Centro de Agua y Desarrollo Sustentable CATS de la SPOL y también tengo una pequeña marca, un pequeño espacio donde subo contenido de los humedales de educación, de talleres, de cursos y demás que realizo. Y aparte estamos creando una sociedad de investigadores invertebrados marinos y dulceacuícolas, está aquí. Y aparte también participo en la red latinoamericana y caribeña de limnología. Y aquí presento la limnología, en un proyecto bastante general, la limnología del humeral Ramsar, la cegua. Vamos desglosando un poquito este término, empezando por la limnología, luego humedales, luego humedal Ramsar y finalmente la cegua. Entonces veamos aquí qué es limnología. A lo largo de la historia ha habido varios conceptos de limnología. Por ejemplo, este de 1983 de Wetzel que dice: es el estudio de las relaciones funcionales y de productividad de las comunidades de agua dulce y la manera como las afecta el ambiente físico, químico y biológico. O este, que es mucho antes que el de acá, simplemente oceanografía de los lagos, así como hay oceanografía de los mares también. Y el de acá, finalmente la RAE, que lo definió como biología de las aguas dulces en general y estudio de los factores no bióticos de ellas. Que todo esto engloba esto que viene del griego limne, que significa pantano o lago, y logia, que es estudio, entonces sería estudio de los lagos, básicamente. Acá hay otra definición también aplicada en algunos congresos, como es el estudio ecológico de todas las masas de aguas continentales. Es así que todo este conjunto de ecosistemas de agua dulce terminó se terminó reuniendo en este concepto, humedales, que vienen a ser básicamente ecosistemas de agua dulce que tienen en común ciertas cualidades, por ejemplo, entre ellos la profundidad. No se le llama humedales a todos los cuerpos de agua, sino solo a los que tienen y reúnen ciertas características. Ya vamos a ver cuáles son. Entonces, partiendo un poquito de dónde se encuentra esta agua dulce, vemos que el 98% del agua se encuentra en océanos y mares y solo el 2% es agua dulce. Es así que la mayor cantidad que podemos encontrar y las mayores investigaciones también, los estudios que se han hecho, son mayormente en el agua salada, en los océanos. Y muy poco se ha dejado de lado el agua dulce, también por razones de que es mucho más escaso. Ajá. Y por ejemplo, aquí en esta imagen que se puede ver, donde justamente se une el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, es interesante ver eso. Y acá puse también una imagen de la laguna de Yaviuco, que es en la sierra de aquí del Ecuador. De ese 2% de agua dulce que dice ahí, 79% está en los glaciares, 20% en aguas subterráneas, 1% en las superficies accesibles, lo que podemos ver. Y de ese 1%, 52% están en lagos, 38% en la humedad del suelo, 8% en la atmósfera, 1% en los organismos vivientes como nosotros y 1% en ríos y arroyos. Cabe recalcar que estos números son aproximaciones, porque está variando, ¿no? Está variando constantemente e incluso algunos humedales ya se han perdido. Entonces, podría ser que, por ejemplo, este 1% en ríos y arroyos, ya algunos ríos ya no existen. Entonces, este número sea mucho menor.
Y aquí puse una imagen de una albarrada que está en la SPOL. Y bueno, hablando de los humedales, ya un poco más en general, a lo largo del tiempo ellos se han visto como lugares poco higiénicos o lugares poco agradables o lugares que tú ves el agua y la ves así como color café y dices, esto está sucio, esto está, aquí no habita nada, aquí no hay vida. Entonces es recién a los años 50 que la gente empezó a ver a través de estudios la importancia de ellos, viendo que tienen varios roles que cumplen y cuál es su importancia. Por ejemplo, son cuna de diversidad biológica y fuentes de agua y productividad primaria, de las que innumerables especies vegetales y animales dependen para subsistir. Hay organismos, hay bichitos que solo que dependen del agua dulce, de espacios de agua dulce de los humedales para poder desarrollarse, especialmente en sus etapas más juveniles. Asimismo, nos aporta suministro de agua dulce, también alimentos, también materiales de construcción, también una biodiversidad increíble y también ayuda al control de crecidas, por ejemplo, así como recarga de aguas subterráneas. Y también algo muy importante que se ha recalcado ahora últimamente es que mitigan el cambio climático. ¿Y esto por qué? Porque son uno de los entornos más productivos del mundo. Entonces, ¿dónde encontramos esa agua dulce? O básicamente, ¿cuáles son los humedales? Son los lagos, las lagunas, las charcas, los estanques, las ciénagas, los pantanos, las albarradas, los represamientos, etcétera. Esto solo por mencionar algunos. Y aquí pueden ver también en esta imagen cómo hay variedad de aves acuáticas que se pueden encontrar también en algunos humedales. Entonces, no todos los humedales son Ramsar, pero vamos a hablar de los que sí son. ¿Y qué significa esto? La Convención Ramsar entró en vigor en el Ecuador en el 91 y actualmente tiene 19 humedales de importancia nacional o sitios Ramsar. El número 19 se agregó ahora poquito. ¿Y qué tienen estos humedales para ser catalogados Ramsar? Por ejemplo, estos criterios, eso está en la página de Ramsar mismo. Aquí hay algunos criterios. Por ejemplo, este que dice, el número 2, que dice un humedal deberá ser considerado de importancia internacional si sustenta especies vulnerables, en peligro o en peligro crítico o comunidades ecológicas amenazadas. O, por ejemplo, el 5, que dice, un humedal deberá ser considerado de importancia internacional si sustenta de manera regular una población de 20.000 o más aves acuáticas. Entonces, el humedal, para ser considerado Ramsar, tiene que cumplir al menos uno de estos criterios. Es así que el humedal La Segua, por supuesto que cumple con más de un criterio. ¿Y qué es el humedal La Segua? El humedal, este es un humedal central ubicado en una amplia llanura de inundación. Cuenta con 1.836 hectáreas. Algunos estudios y tesis lo ponen también como menos, como 1.750 hectáreas. Esto varía dependiendo de la inundación. Cuando llueve, baja el nivel del agua y cuando llueve sube un poco el nivel del agua y en la época seca baja un poco. Y este fue considerado un sitio Ramsar en el 2000, considerado el quinto humedal más importante del Ecuador.
Entonces, ya ven ahí la importancia de realizar estudios en esta humedal. Al igual que muchos otros humedales, porque la mayoría han sido utilizados para agricultura, para acuicultura, para ganadería también. Entonces podemos ver aquí que utilizan bastante para la acuicultura, en la gastronomía. Lo que más se utiliza de este humedal son los peces chame y la tilapia también. Entonces, el humedal La Cegua, como ven, tiene esta forma, es bastante grande, es muy bonito de ver y está rodeado de poblaciones que dependen o viven mucho de la agricultura, como ya les decía. Tienen cultivos de arroz, tienen cultivos de maíz alrededor del humedal. Asimismo, justamente son estas prácticas las que han hecho que se llene mucho sedimento, que la contaminación también usan pesticidas, agroquímicos y cosas que terminan contaminando el agua. Además, hace un tiempo, este humedal estaba conectado con dos ríos que alimentaban un poco el agua de este humedal en las lluvias. Actualmente se construyó una carretera allí y eso hizo que se disminuya mucho esta conexión. El, el problema con esto es que el agua ya no empieza a fluir con tanta facilidad, entonces depende mucho de la lluvia también para que empiece a fluir todo allí y se vuelva esta como esta dinámica que necesita tener el humedal. Entonces, como vemos aquí está en Manabí, en el Cantón Chone, en la provincia de Manabí. Ajá. Y es muy bonito de ver, él está en un lugar San Antonio, si van por ahí en algún momento, pueden subirse a una canoa y esa canoa los lleva a lo largo del humedal. Ahí también hay una señora que es guía de allí. Esa señora se sabe todas las nombres de las aves que están allí, porque es un santuario de aves, han habido estudios sobre el potencial turístico de este humedal y de aviturismo también, que son de las aves. Y bueno, hay una foto mía. Entonces, viendo un poco de los organismos que están en los humedales y por qué son importantes, porque forman parte de la cadena trófica. Por ejemplo, aquí el fitoplancton, que es la base de la cadena trófica, es el plancton vegetal y es similar a las plantas en la tierra. Y estos son el alimento del zooplancton, que vendría a ser el plancton animal, y a su vez son el alimento de los peces. A su vez son el alimento de toda esa cantidad de aves que hay allí. Entonces, imagínense ustedes que desapareciera el zooplancton. Se desequilibraría, ¿verdad?, la cadena alimenticia y básicamente los peces no podrían comerse los vegetales, no son vegetarianos, como quien dice, son carnívoros. Entonces, esto desequilibraría bastante y podría llegar a desaparecer los peces. Y sin los peces, pues las aves no tendrían tampoco alimento. Entonces, esta es la importancia de ese rol ecológico que tiene cada uno y el que se tiene que conservar y preservar. Entonces acá, esta imagen está un poquito desactualizada,
Pero sí, tiene, aquí ustedes llegan y tiene aquí un muelle y aquí tiene como una cabañita ya construida con un techo. Y aquí alrededor tiene algunos sembríos y tiene aquí también donde andar en canoa. Lo que nosotros hicimos es colectar muestras del agua aquí en donde están estas plantitas flotantes y también de aguas abiertas. Por ejemplo, esta de acá también se encuentra, hay como unos 4 o 5 tipos de plantas distintas ahí flotando y esta chiquitita también es una de ellas. Entonces, vimos qué organismos podríamos encontrar aquí en la vegetación y en el agua, en aguas abiertas. ¿Qué encontramos allí? No podía faltar el fitoplancton, que es muy importante de estudiar porque son los principales productores primarios. Es decir, algunos de ellos pueden hacer fotosíntesis al igual que las plantas. Es decir, que también aportan oxígeno a la superficie. Acá, este es uno de los objetos de estudio, el zooplancton. A mí me encanta el zooplancton. Y bueno, tiene muchas formas, pero los que nos enfocamos son en estos 3 grupos, que son los rotíferos, por ejemplo, estos, que son muchísimo más pequeños que estos de acá, pueden medir micras y son dinoflagelados. Los de acá son microcrustáceos. Ese puede sonar mucho más conocido porque es en el que se inspiró el plancton de Bob Esponja. Ya, ese se inspiró en un copépodo, se llama este copépodo, pero de agua de mar. Y es igualito. Tiene así mismo las patitas, tiene aquí unas antenas y tiene un solo ojo. Y los de acá que se llaman cladóceros y son utilizados también en la acuicultura bastante como alimento de camarones y de peces, como ya lo vimos en la cadena. Y la importancia ecológica de ellos es justamente esta conexión que generan o este papel de eslabón que tienen entre el fitoplancton y los consumidores secundarios, que vendrían a ser los peces. En este caso pueden ser peces, pueden ser moluscos, por ejemplo. Y son muy bonitos. Aquí está este cladócero, aquí hay un videito para que lo puedan ver mejor. Siempre he dicho que es mucho más chévere verlos con vida que verlos en una imagen, porque ahí uno genera, ¿no? Esta empatía de que está vivo este organismo. Y la próxima vez que vean o vayan a un humedal, pues se recuerden que estos bichitos no los vemos, pero ellos están ahí. Entonces ahí pueden ver que tiene un ojito, tiene un cuerpo así transparente. Por acá también encontramos las plantas acuáticas. Esta es otra planta diferente, esta es mucha más común, puede llegar a ser invasora, se llama jacinto de agua, la conocen como jacinto de agua. Aunque en general, cuando ven así plantas flotantes, dicen lechoguines. Y bueno, este jacinto de agua, particularmente se han visto estudios en los que se puede apreciar que son un excelente refugio para los bichitos,
Ahí pueden protegerse de los depredadores o también alimentarse. Y este que vemos a la derecha, este no está en la cegua, pero es otro ejemplo de planta flotante que asimismo tiene hojas diferentes y una flor también diferente. Este es de una albarrada también de la espola. También encontramos, bueno, estos moluscos están justamente viviendo en las raíces de esas plantas y ahí se están alimentando de zooplancton básicamente o también de materia orgánica. Hemos encontrado unas 4 especies y las que faltan porque de, ¿cómo se dice? Una lista de moluscos de la cegua no hay, entonces es como la línea base. Y bueno, encontramos también este que se llama caracol manzano. Este caracol es importante porque es conocido por ser destructor de plantaciones de arroz. Entonces, ahí en la cegua también hay plantaciones de arroz y es importante saber que existe porque así pueden tomar medidas los quienes cultivan eso pueden tomar las debidas medidas. Además puede llegar a ser un caracol muy invasivo, un caracol invasor, además de que prácticamente su único depredador es una ave que se llama el año caracolero. Y esta sí se encuentra en la cegua, por lo que llegar a ser invasor, o sea, llegar a reproducirse mucho, puede resultarle difícil. Y ese de acá que también es invasor. De hecho, no encontramos ninguno que sea propio de acá, lo cual no es una buena señal. Aquí están los insectos acuáticos, los increíbles macroinvertebrados que son muy chéveres también de estudiar, un poquito difícil por ver las claves taxonómicas para ver qué es, pero en general encontramos, por ejemplo, que vendrían a ser las libélulas por el orden Odonata. También están algunos escarabajos, algunos chinches, que utilizan la fase de larva o también de estado juvenil para crecer allí en las raíces de la vegetación también. Y estos también controlan algunas poblaciones de zooplancton en este caso. O también pueden comer restos de materia orgánica. Y como ven, son muy variados, muy bonitos. Sí hay estudios de estos, sí los utilizan como en bioindicadores, en calidad de agua también. Pero lo que sí hace falta es un poco ver qué diversidad, qué biodiversidad nomás hay, qué especies. Acá están las larvas, que son también las odonatas. Podemos ver aquí que las libélulas crecen, o sea, van haciéndose larvas allí en el agua y luego ya les salen alitas y salen a la parte terrestre. Es decir, que para ellos es muy importante encontrar estos espacios para desarrollarse. Acá también tenemos los dípteros, que son los mosquitos, y ustedes cuando dejan un envase de agua así al intemperie, ustedes pueden ver que después de unos días están ahí ya creciendo. Son los mosquitos que necesitan asimismo ese espacio con agua para poder desarrollarse y luego poder realizar su metamorfosis y poder crecer. También encontramos arácnidos, no solo insectos, también arácnidos. Por ejemplo, que es un ácaro. Y sí, los ácaros no solo viven en nuestros colchones, también pueden haber ácaros acuáticos. No sabemos mucho de ellos en realidad y no tenemos como que un especialista que trabaje con ellos, por lo que es un campo bastante interesante de comenzar. Y asimismo las arañas, miren, tiene unas formas muy chéveres.
y también son muy variadas. Incluso se podría llegar a pensar que esta es una especie diferente de esta. Pero asimismo no tenemos, como quien dice, un especialista en ellos. Y bueno, más organismos también. Acá están estos son como unos camaroncitos que hay también, bien como medio centímetro. Y estos se llaman anfípodos. También viven ahí raspando en las raíces. Y también encontramos unos peces pequeños que también controlan poblaciones. Y bueno, acá está también otro tipo de microcrustáceo, que son estos ostrácodos. No nos basamos tampoco en ellos, pero sí se pueden ver bastante. De hecho, son los que más se ven en las muestras. En ocasiones no encuentro otro más zooplancton que ellos. Y acá hay un videito para que se pueda ver mejor las patitas y también el caparazón. Estos videos también los utilizo cuando hago educación ambiental con los niños y ellos se emocionan mucho porque nunca han visto algo así ni se imaginarían que están ahí, ¿no? En el agua. Y esto es lo chévere también. Acá hay otro bichito que son estos gusanitos también que podríamos ver para complementar todas esas formas que hay. Y bueno, con, con esto es, o sea, con toda esta, con todo este análisis de toda la biodiversidad que hay en la cegua, se contribuye también a la biodiversidad del país. Por eso es muy importante, ustedes han escuchado que Ecuador es biodiverso y no se equivocan para nada, pero no solo la biodiversidad que podemos ver así nomás como los mamíferos, como los reptiles, no solamente esa cuenta, también cuenta la biodiversidad de la vida micro. Aquella que no podemos ver con facilidad, aquella que necesitamos colectar muestras para poder verla en el microscopio, y hay muchas personas que en su vida han visto algo así y es por eso que estoy creando esta pequeña iniciativa para poder promover que las personas que no tienen algo que no, o que no están relacionadas a algo del ambiente puedan conocer esto y así poder cuidarlas. Porque obvio no vas a poder cuidar algo que no conoces y es por esto que muchos humedales han llegado a perderse por justamente el desconocimiento. Desconocimiento. Entonces, aquí está mi iniciativa, se llama Es el Himno, ahí podemos seguirnos. Y también mi correo si tienen alguna duda, quieren colaborar o acá si quieren unirse a la Sociedad de Investigadores Invertebrados Marinos y Dulceacuícolas, falta ahí, que estamos creando también y con esto necesitamos la total predisposición para generar estas investigaciones y poder formar un grupo que contribuya a la ciencia, que contribuya a la biodiversidad de los humedales que por tanto tiempo han sido, han sido ignorados, no se los ha tomado en cuenta.
Y bueno, muchísimas gracias. Agradecida por la atención. Estoy bien de tiempo. Sí, Grace, muchas gracias. Muchas gracias, bióloga, por compartir su conocimiento. Vemos la importancia que es saber y conocer no solamente la fauna, sino también la flora diversa que hay en los humedales. Y mucho más que lo conocemos por los nombres comunes, que le ponemos como lechuguines. Y gracias por compartir su nombre científico también y ver la biodiversidad que tenemos en estos ambientes, muy importantes para nuestro Ecuador. A continuación, no sé si hay alguna pregunta por ahí. Sí, justamente para eso nos va a ayudar Joel, es parte del equipo de SOA, él nos va a estar ayudando recolectando sus preguntas que nos dejen mediante el chat, o si ustedes gustan, podrían alzar su mano de forma virtual y les daremos paso para que puedan hacer preguntas sobre esta sesión súper chévere que hemos tenido. Joel, ¿me confirma si tenemos alguna pregunta? Hola, sí, hasta el momento en el chat no han escrito ninguna pregunta. Así, Ok, tenemos bueno. la primera pregunta. Dice, ¿Sí? ¿cuál era el nombre científico del lechuguín? El lechuguín jacinto de agua. Y tenemos otra pregunta y pide si le podemos confirmar si era una especie invasora. Ya, el jacinto de agua es Eichhornia crassipes. Espera, lo estoy escribiendo, pero no puedo ver. Ahí. Sí, súper. Tenemos el nombre científico justamente en el chat para que nos realice esta pregunta. Sí, y efectivamente, si es de Eichhornia crassipes, sí puede llegar a ser invasora. De hecho, las tres que encontramos son invasoras. Bióloga, una pregunta. Aparte del caracol que usted mencionaba que dañaba perjudicaba a la agricultura, ¿qué otro tipo de especie también perjudica a la agricultura o ganadería en la zona, en los humedales? Ya, de los que encontramos del lado de lo que afecta a la agricultura, en ese caso el caracol manzano, pero también están las otras tres especies de caracoles que al ser invasores desplazan a los nativos. O sea, hay una problemática ahí ya no a nivel de perjudicar a las personas, sino de perjudicar al ambiente mismo. Y esto es preocupante porque no encontramos ningún caracol que se diga que es propio o nativo de acá. Y hace falta mucho ver esto, ¿no? Y incluso no hay registros de algunos caracoles que sí encontramos y que anteriormente ni siquiera se menciona. Entonces, es importante el estudio no solo por la parte en cómo le afecta a las personas, sino también cómo afecta al ecosistema como tal. Respondí bien. Sí, parece que hay otra preguntita en el chat. Sí, preguntan, ¿cuáles son las especies vulnerables en el humedal La Cegua? Ya hay muchas, de hecho, hay muchas. Hay algunas que incluso ya han desaparecido. Cuando llegué ahí me cuentan que ahí solían haber caimanes y ahorita ya no se ve ninguno. Se solían ver mamíferos también que llegaban a aprovechar esa agua, a consumir esa agua y ya no se ve tampoco. Y vulnerables por la problemática es que hay varias problemáticas, ¿no? Por la problemática de la contaminación del agua podrían ser los peces, que ahí en lo que pude investigar decía que
El chame y la tilapia, que son importantes para la gastronomía, están están en estado vulnerable porque podrían desaparecer, ya que bajan los niveles de inundación o también justamente la contaminación. También a veces crean incendios en algunos espacios para poder sembrar más allí, y esto también afecta a no solo los peces, sino también, o sea, prácticamente todo allí, porque todo es una cadena que indirectamente se afecta entre sí. Ajá. Ok, muchas gracias. La Ok. siguiente pregunta dice, si existen cultivos agrícolas cerca del humedal La Cegua y si hay medidas que controlen estas áreas de la invasión de cultivos agrícolas o acuícolas siendo sitios Ramsar. Ya, es una muy buena pregunta y sí, hay medidas de conservación, pero lo que podría llegar a hacerse ahí es llegar a tomar unas medidas de sostenibilidad para que sea viable en el tiempo, porque, o sea, es todo un dilema, ¿no? Digamos que lo ponen como un sitio Ramsar, pero antes de eso ya habían poblaciones que ya utilizaban esos espacios, entonces ya tenían los cultivos, ya tenían piscinas camaroneras allí alrededor. Entonces, lo que no pueden hacer allí es quitarles, no así nomás como, o, o desalojarlos de ahí y decirles que ya no lo hagan, sino más bien tomar esas medidas de, ¿sabe qué? Estos espacios ya los tienen ustedes, utilicen solo estos espacios y ya no sigan abriendo más, ya no sigan eh, expandiéndose mucho más, y también con esto del potencial turístico que tiene, ya, ¿cómo decirlo? Ya mantienen como sus propios espacios y ya no se amplían más allá de la zona que es la turística. Ujú. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, si los microorganismos pueden ser considerados como bioindicadores de calidad del agua. Con microorganismos entiendo que se refiere a lo que es a nivel mucho más micro, como las bacterias, como los hongos, como los virus. Y esos sí tengo entendido que algunos pueden utilizarse, pero yo no trabajo con esos. Ok, gracias. Y por lo visto la última pregunta dice, ¿los humedales pueden ser semilleros de especies acuáticas? Semilleros de especies acuáticas. ¿Cómo desarrollar especies acuáticas en un humedal? ¿A eso se refiere? Esta pregunta nos la hizo Kevin Lecaro. No sé si, Kevin, te gustaría abrir tu micrófono, tal vez explicarnos un poco más sobre a qué te referías con esta pregunta. Gracias. Kevin, ingeniero en acuicultura, él se sabe. O si lo puedes escribir también por el chat, también estaría bien. Sí, ahí tenemos una aclaración de Kevin, nos dice, sí, que los podemos usar para tener semillas de especies acuáticas. Si se refiere al cultivo de las especies acuáticas, la respuesta es sí. De hecho, sí tiene alrededor, tiene sembríos y cultivos de piscinas camaroneras que aprovechan justamente el agua del humedal para poder poner ahí los peces o lo que quieran sembrar. Ajá. De importancia comercial. Súper, yo creo que con eso terminamos el espacio de preguntas. No sé si tal vez alguien más tiene alguna pregunta. Mientras tanto, yo sí tengo una.
Me gustaría, justamente hoy estamos para aprender sobre los humedales, hemos visto los conceptos, la conceptualización de qué son los humedales, todos los organismos que podemos encontrar en ellos, pero me gustaría si pudieras hablarnos sobre qué podríamos hacer nosotros para ayudar a la conservación de los humedales. Ya, perfecto. En primer lugar, quitarnos esa idea de que son ambientes que no tienen nada, que no tienen vida, que como lo dije al inicio, son feos o tienen el agua ahí café y toda ahí disque sucia, o, o no tienen un bonito paisaje o cosas así, porque son mucho más que eso. En primer lugar, quitarnos esa idea. En segundo lugar, podría ser ver mucho más allá justamente de lo que se puede apreciar a simple vista y también poder llevar la voz de la importancia que tienen los humedales a las próximas generaciones. Y esto es justamente lo que trata la educación ambiental, ponerlo en palabras sencillas, lo que sabemos la gente que investigamos en todas estas cosas técnicas, artículos, papers, que seamos sinceros, no es para todo el mundo. Entonces, ponerlo en palabras sencillas para que todas las personas puedan entenderlo es importante. Y pequeñas acciones como no arrojar basura, tratar de no contaminar, tratar de aprovechar también estos espacios de manera sustentable, porque tiene servicios ecosistémicos, los humedales brindan servicios ecosistémicos. También pueden aprovecharlos para espacios de relajación, como en una playa. O sea, cierto es que no es el ruido de las olas, ¿no? Pero es agua también y otras acciones como simplemente no matar los bichitos que encuentran allí. También tratar de evitar taparlos porque muchos de ellos se han perdido justamente porque los han tapado y ya no existen. Encima de ellos han construido instalaciones y cosas así. Entonces, eso también. Y eso, llevar nuestra voz a los demás. Qué chévere, muchísimas gracias Grace por esta aportación. Y bueno, antes de hacerte una última pregunta, me gustaría solicitar a todos nuestros asistentes si nos pueden ayudar prendiendo sus cámaras para poder tomarnos una fotito de recuerdo de este espacio que hemos compartido en esta noche. Y bueno, mientras se van preparando, prendiendo sus cámaras, te hago la última pregunta. Hablando justamente de las especies invasoras de los jacintos de agua, ¿cómo crees que se podrían manejar para evitar que justamente se conviertan en un problema? Porque en muchos cuerpos de agua escuchaba que podrían incluso ser un obstáculo para el transporte marítimo, tal vez embarcaciones pequeñas. ¿Cómo podríamos manejar eso? O sea, no es como, o sea, lo que normalmente la gente hace es quitarlas, ¿no? Arrancarlas así de forma manual para justamente abrir paso. Pero algo como controlar que sigan creciendo, no Okay. sé, o sea, no. Ajá, o sea, no se me ocurre Muy nada más que complicado por sea ahora. de forma manual. Ajá. Sí, la verdad es que es bastante complicado y me llama muchísimo la atención porque tenemos beneficios, pueden ser tal vez purificadoras de los cuerpos de agua, pero también se También, pueden convertir en un problema, ¿no? O sea, como que tal vez para el transporte marítimo y tal, no marítimo, perdón, el transporte de fluvial. embarcaciones fluviales. Sí, Entonces, ujú. de hecho hay estudios que hablan sobre la absorción de metales pesados del Wow, jacinto. qué chévere. Grace, no sé si te gustaría dar tal vez algunas palabras de cierre. Sí, pues nada, que
que hacen falta más investigadores del agua dulce, no se vayan todos al mar. Claro que el mar es importante, me encanta, pero sí, también los humedales necesitan su activismo, su parte también. Y no sé, bueno, doy mi apertura también para si tienen ideas, quieren colaborar con algo. Yo a veces estoy haciendo algunas cosas sola o busco Guau, gente también que le interese y hacemos en conjunto. Ajá. cuenta con... Y, ay, Qué gracias, chévere, Estefanía. qué Gracias, chévere. gracias. Muchísimas gracias, Grace. No sé si dejamos de compartir para verlos a Sí, todos. antes que nada, muchas gracias y aquí les dejamos nuestros links, nuestras páginas para que nos puedan seguir. Casi siempre estamos haciendo webinars súper interesantes y ahora sí, encendamos nuestras cámaras. Sí, bueno, antes, esperando que todos vayan encendiendo sus cámaras. Grace, millón de gracias por darnos este espacio, por tu tiempo, por tus conocimientos súper valiosos. Espero que esta sesión haya sido del agrado de ustedes. Gracias también por darse cita con nosotros, con SOA, en esta noche. Esperamos verlos en una próxima oportunidad. Y nada, Grace, también esperamos contar contigo. Tienen su contacto, sus redes sociales, así que síganla, estén pendientes de su información, que es importante seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, no sé si me ayudan con sus cámaras, porfa. A ver si se arreglan para la foto. Súper. Bueno, parece que ya no nos van a ayudar más. Ok. Sonrían. 1, 2, 3. Súper. Ya Ya humedales. la tengo. Humedales. Humedales. Ya la tengo. Muchas Chicos, gracias, muchísimas chicos. gracias. Muchísimas Gracias. gracias. Esperamos que nos sigan acompañando. No se olviden estar pendientes de nuestras redes sociales para próximos eventos como este. Esperamos haya sido de su agrado. Grace, muchísimas gracias. Que tengan una excelente noche. Nos vemos. Igualmente. Bye. Gracias, bióloga. Gracias. Chao.